Yo estaba ahí esa noche. Yo vi todo. Y lo que voy a contarte no lo vas a encontrar en ningún reportaje oficial, en ningún periódico, en ninguna declaración ministerial. Lo que voy a contarte es lo que realmente pasó cuando el hombre más poderoso del narcotráfico en México decidió que ya era hora de expandir su imperio, aprovechando el caos de sus enemigos. Suscríbete a este canal si quieres entender cómo se mueve realmente el poder en el narcotráfico mexicano, porque lo que estás a punto de escuchar va a cambiar todo lo que creías saber sobre Ismael Zambada García y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Mi nombre no importa. Lo que importa es que durante 3 años fui chofer de confianza para gente muy cercana al Mayo Zambada. No era un narco, no era un sicario, no era nada de eso. Era simplemente un hombre que necesitaba mantener a su familia y que sabía manejar, callarse la boca y no hacer preguntas. Pero cuando manejas para esta gente, cuando los llevas de un lugar a otro en la madrugada, cuando esperas afuera de reuniones que duran horas, cuando escuchas conversaciones telefónicas porque están a 2 metros de ti en el asiento trasero, terminas sabiendo cosas que no deberías saber, cosas que podrían costar la vida si hablas en el momento equivocado. Era febrero de 2022, cuando todo comenzó a cambiar. Yo llevaba ya 2 años trabajando para ellos y había aprendido las reglas. Nunca preguntes, nunca repitas lo que escuchas, nunca mires a los ojos a cierta gente y sobre todo, nunca. Jamás menciones nombres completos. Pero esa noche de febrero, cuando reconocí a don Ismael en un rancho cerca de Culiacán, supe que algo grande estaba pasando. No era normal que él se moviera personalmente. Normalmente enviaba emisarios, gente de confianza, pero él se mantenía en las sombras. Esa noche no. Esa noche él iba personalmente a una reunión y yo iba a ser su chofer. Me dijeron que manejara una camioneta blindada, negra, sin placas. Me dijeron la ruta exacta que debía tomar. Me dijeron que si veía algo raro, cualquier cosa, no me detuviera, acelerara y llamara a un número que me dieron. Así de serio era el asunto. Subió al vehículo acompañado de 2 hombres. Uno de ellos era su hijo, Vicente Zambada Niebla, al que todos conocían como el Vicentillo, aunque para ese entonces ya había pasado años en prisión en Estados Unidos y había salido hacía poco. El otro era un tipo al que nunca había visto, un hombre delgado de unos 40 y tantos años que hablaba poco, pero que cuando hablaban todos, escuchaba. Después supe que era uno de los operadores financieros más importantes del cártel, un tipo que movía millones de dólares sin que nadie se diera cuenta. Un fantasma en el sistema bancario internacional. Arrancamos y durante los primeros 20 minutos nadie dijo nada. Silencio absoluto. Yo miraba el camino, comprobaba los retrovisores cada 10 segundos, atento a cualquier movimiento extraño. Sabía que un operativo militar podía aparecer en cualquier momento, que un grupo rival podía estar esperando en cualquier curva. Pero no pasó nada. Llegamos a un rancho en las afueras, un lugar que parecía abandonado, pero que estaba vigilado por al menos 20 hombres armados hasta los dientes. ¿Alguna vez tiene sentido que la historia que te contaron sobre el narcotráfico en México no termina de cuadrar? En los próximos minutos vas a entender por qué. Porque lo que pasó esa noche en ese rancho fue el inicio de una operación que cambiaría el mapa del narcotráfico en el país. Y nadie, absolutamente nadie en los medios de comunicación lo reportó de la manera en que realmente sucedió. Yo me quedé afuera, como siempre. Estacioné la camioneta en una posición estratégica, con la nariz apuntando hacia la salida, lista para arrancar en cualquier momento. Los hombres armados me miraron pero no dijeron nada. Uno de ellos me ofreció un cigarro. Lo rechacé. Nunca fumé en servicio. Necesitaba estar alerta, completamente alerta. Pasaron 2 horas. 2 horas en las que no pasó nada. Solo silencio, oscuridad y la luz tenue de la luna iluminando los campos de cultivo alrededor del rancho. Entonces salieron. Don Ismael venía sonriendo. No era una sonrisa grande exagerada, de esas que dan miedo. Era una sonrisa tranquila, satisfecha como la de un hombre que acaba de cerrar el negocio de su vida. Su hijo venía serio, pensativo. El operador financiero venía hablando por teléfono en voz baja. Subieron a la camioneta y arrancamos, y ahí fue cuando escuché la conversación que lo cambió todo. Don Ismael le dijo a su hijo: ya está. El Mencho está más débil de lo que pensábamos. La guerra interna los está carcomiendo por dentro. Es el momento perfecto. El Vicentillo respondió, y sin reaccionar, si se dan cuenta de lo que estamos haciendo. Don Ismael soltó una risa corta, seca. Para cuando se den cuenta, ya vamos a controlar la mitad de sus rutas. Y la otra mitad va a estar tan ocupada matándose entre ellos que no van a poder hacer nada. Yo seguía manejando con la vista al frente, como si no hubiera escuchado nada.
pero por dentro sentí cómo se me aceleraba el corazón. Acababa de escuchar algo que no debía escuchar. Acababa de entender que el cártel de Sinaloa, liderado por Ismael Zambada García, estaba aprovechando la crisis interna del cártel Jalisco Nueva Generación para infiltrarse, para tomar el control, para expandir su imperio sin disparar un solo tiro. Y eso era genialidad pura, o maldad pura, dependiendo de cómo lo quieras ver. Déjame explicarte algo que quizás no sabías. El cártel Jalisco Nueva Generación no siempre fue el monstruo que conocemos hoy. Empezó como un brazo armado de otros cárteles, como una célula de sicarios que hacía el trabajo sucio. Pero con el tiempo, bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, creció de manera brutal. Creció tanto que empezó a competir directamente con el cartel de Sinaloa por el control de las rutas, por el control de los políticos, por el control de todo el país. Para el año 2022, el CGNG controlaba partes importantes de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Veracruz, Colima y había metido gente en al menos 20 estados más. Era un imperio violento, rápido, eficiente. Pero también era un imperio frágil, porque cuando creces tan rápido, cuando reclutan a tanta gente en tan poco tiempo, cuando expandes tu territorio sin consolidarlo bien, empiezan a aparecer las grietas. Y esas grietas, don Ismael las vio desde lejos. Las estudiaron y decidió explotarlas. En los próximos minutos te voy a mostrar exactamente cómo lo hizo. Cómo un hombre de más de 70 años, escondido en las montañas de Sinaloa, logró infiltrarse en uno de los cárteles más violentos de México sin que nadie se diera cuenta, y cómo lo hizo sin declarar una guerra abierta, sin masacres mediáticas, sin llamar la atención de las autoridades. Porque esa es la diferencia entre un narco común y un verdadero capo. Los narcos comunes pelean, los verdaderos capos controlan. La crisis interna del CGNG comenzó a gestarse a finales de 2021. Según versiones de personas cercanas a la organización, había un problema de liderazgo en las células regionales. El Mencho estaba enfermo. Eso ya no era secreto para nadie dentro del mundo del narcotráfico. Problemas renales graves, rumores de diálisis, rumores de que ya no podía moverse como antes. Y cuando el líder máximo se debilita, los lobos empiezan a olfatear sangre. Varios lugartenientes del CGNG empezaron a actuar por su cuenta. En Guanajuato, el líder regional empezó a negociar directamente con compradores americanos sin reportarle al Mencho. En Michoacán, otro grupo empezó a cobrar cuotas extras a los negocios locales sin autorización de la cúpula. En Veracruz, un comandante de plaza empezó a vender protección a políticos locales y se quedó con todo el dinero. Pequeñas traiciones, pequeños robos, pequeñas muestras de deslealtad que, sumadas, creaban un ambiente de desconfianza total. Y don Ismael lo supo. ¿Cómo lo supo? Porque tenía informantes en todos lados. Policías, militares, políticos, pero también gente dentro del mismo CNG. Gente que estaba cansada de la violencia extrema del Mencho. Gente que veía cómo sus propios compañeros eran ejecutados por el menor error. Gente que quería trabajar para alguien más calculador, más frío, más inteligente. Y don Ismael era exactamente eso. Él nunca fue el narco que aparece en vídeos amenazando, que cuelga cuerpos en puentes, que hace demostraciones públicas de poder. Él era el narco invisible, el que nunca daba entrevistas, el que nunca aparecía en fotos, el que manejaba todo desde las sombras. Y eso, en un mundo donde todos quieren ser famosos, donde todos quieren ser el más temido, le daba una ventaja enorme, porque mientras todos miraban al Mencho, nadie miraba al Mayo. La estrategia que don Ismael implementó fue brillante en su simplicidad. No intenté destruir al CGNG. Intentó absorberlo, poco a poco, pieza por pieza. Empezó ofreciendo dinero a los lugartenientes descontentos. No hay mucho dinero al principio, solo lo suficiente para sembrar la semilla de la traición. Les decían, a través de intermediarios, que él respetaba su trabajo, que él valoraba su experiencia, que si algún día decidían cambiar de bando, tendrían un lugar en la organización más estable y más rentable de México. Y funcionó. El primer lugarteniente en cambiar de bando fue uno de Colima, un tipo que controlaba el puerto, que movía contenedores llenos de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Según documentos internos que después se filtraron, este hombre estaba cansado de la paranoia del Mencho, cansado de las ejecuciones arbitrarias, cansado de vivir con miedo de ser el siguiente en caer. Entonces, aceptó la oferta de don Ismael. No lo hizo de manera abierta. No anunció su traición. Simplemente comencé a compartir información, rutas, contactos, horarios de envíos, información valiosa que don Ismael nos usó para empezar a mover su propia mercancía a través del puerto de Colima sin que el Mencho se diera cuenta.
Y aquí es donde la historia da un giro que muy pocos conocen. Porque mientras el CGNG pensaba que estaban en guerra con cárteles locales, con células independientes, con grupos pequeños, en realidad estaban siendo infiltrados desde adentro por la organización más vieja y más astuta del país. Don Ismael no necesitaba matar a nadie, no necesitaba iniciar una guerra, solo necesitaba ofrecer algo mejor. Estabilidad, dinero constante y la promesa de que no te iban a ejecutar por un error menor. Y en un mundo tan violento como el del narcotráfico, eso era más valioso que cualquier arsenal. Déjame en los comentarios si alguna vez habías escuchado esta versión de los hechos, porque te apuesto a que no. Te apuesto a que todo lo que habías escuchado era sobre la guerra entre el CGNG y el cártel de Sinaloa, sobre las masacres, sobre los enfrentamientos, pero nadie te había contado cómo realmente se mueve el poder en este mundo. Nadie te había contado que las guerras más importantes no se pelean con armas, se pelean con inteligencia. Pasaron los meses y la operación siguió avanzando. Para mediados de 2022, Don Ismael ya tenía informantes en al menos 5 plazas clave del CNG: Guanajuato, Michoacán, Veracruz, Colima y Jalisco. Algunos eran lugartenientes completos, que ya trabajaban para él en secreto. Otros eran simplemente informantes que pasaban datos a cambio de dinero. Pero todos eran piezas de un rompecabezas que Don Ismael estaba armando con paciencia. Yo seguía siendo su chofer, seguía llevándolo de un lugar a otro, y seguía escuchando conversaciones que no debía escuchar. Una noche, mientras lo llevaba de regreso a uno de sus escondites, escuché cómo hablaba con el operador financiero sobre los números. Ya estamos moviendo el 30% de lo que ellos mueven en Jalisco, dijo Don Ismael. Y ellos ni siquiera lo saben. Creen que están perdiendo producto por robos internos, por traiciones pequeñas. No saben que somos nosotros. El operador financiero respondió con una pregunta. ¿Cuándo cree que se van a dar cuenta? Don Ismael quedó callado un momento. Luego dijo, cuando ya sea demasiado tarde. Esa frase se me quedó grabada. Cuando ya sea demasiado tarde. Porque esa es la esencia de cómo operaba Don Ismael Zambada García. Nunca atacaba de frente. Nunca se apresuraba. Siempre esperé el momento perfecto. Y cuando atacaba, ya era imparable. A finales de 2022, empezaron a circular rumores dentro del mundo del narcotráfico. Rumores de que el CGNG estaba perdiendo fuerza. Rumores de que había divisiones internas. Rumores de que el Mencho ya no tenía el control total que alguna vez tuvo. Y los medios de comunicación empezaron a reportarlo. Pero lo reportaron mal. Lo reportaron como si fuera una guerra interna espontánea. Como si fuera el resultado natural de un cártel que creció demasiado rápido. Nadie mencionó la mano invisible de Don Ismael. Nadie mencionó que había una estrategia detrás de todo. Nadie mencionó que el cártel de Sinaloa estaba orquestando todo desde las sombras. ¿Por qué nadie lo mencionó? Porque Don Ismael era un fantasma. Porque llevaba décadas impidiendo ser capturado, décadas impidiendo llamar la atención, décadas construyendo una reputación de hombre invisible. Y esa invisibilidad le daba un poder que ningún otro capo tenía. Podía moverse libremente, podía planear a largo plazo, podía ejecutar estrategias complejas sin que nadie sospechara que él estaba detrás. Dentro de un momento te voy a contar algo que casi nadie sabe. Algo que me contó uno de los hombres cercanos a Don Ismael una noche en la que bebió demasiado y soltó la lengua. Algo que explica por qué el CGNC nunca pudo recuperarse completamente de esta infiltración. Pero antes quiero que entiendas algo importante. Lo que Don Ismael hizo no fue solo un golpe táctico, fue un cambio de paradigma en cómo se maneja el narcotráfico en México. Porque durante años, los cárteles peleaban entre sí de manera brutal. Se mataban, se traicionaban, se destruían mutuamente y al final, todos perdían. Perdían dinero, perdían rutas, perdían gente. Pero Don Ismael entendió algo que nadie más entendía, que era más rentable infiltrarse que destruir. El hombre que me contó el secreto era un exmilitar que trabajaba como jefe de seguridad para uno de los hijos de Don Ismael. Era un tipo duro, de pocas palabras, pero esa noche había bebido mezcal de más y estaba nostálgico. Me dijo que Don Ismael había planeado esta operación durante más de 2 años, que no fue algo improvisado, que desde 2020 ya estaba mandando gente a investigar las debilidades del CGNG, a identificar a los lugartenientes descontentos, a estudiar las rutas, a entender cómo funcionaba la estructura interna del cártel. Me dijo que Don Ismael tenía archivos completos sobre cada líder regional del CGNG. Sabía sus nombres, sus familias, sus ambiciones, sus miedos. Sabía quién era leal al Mencho y quién solo fingía hacerlo. Y con esa información construyó un plan maestro. Un plan que no dependía de la violencia, sino de la manipulación, del dinero y de la promesa de un futuro mejor.
Ya estamos a punto de llegar a la parte que casi nadie menciona cuando habla de este tema. La parte donde todo se conecta y entiendes por qué Ismael Zambada García sigue siendo, hasta el día de hoy, uno de los hombres más poderosos del narcotráfico en México. Porque lo que hizo con el CGNG no fue un caso aislado. Fue parte de una estrategia más grande, una estrategia que llevaba implementando desde hace décadas y que le había permitido sobrevivir a presidentes, a gobiernos, a guerras entre cárteles, a operativos militares y a la muerte de casi todos sus rivales. La estrategia era simple: nunca ser el más ruidoso, pero siempre ser el más inteligente. Mientras otros cárteles peleaban por territorio de manera violenta, él negociaba en silencio. Mientras otros capos aparecían en portadas de revistas y en videos de narcocorridos, él se mantenía invisible. Y esa invisibilidad le daba tiempo. Tiempo para pensar, tiempo para planear, tiempo para moverse sin presión. En 2023, la crisis interna del CGNG llegó a su punto máximo. Varios lugartenientes fueron ejecutados por supuesta traición. Algunos desaparecieron. Otros fueron arrestados en operativos que parecían demasiado precisos para ser casuales. Y cada vez que uno de estos lugartenientes caía, Don Ismael absorbía un pedazo más del imperio del CGNG. Absorbía sus rutas, sus contactos, sus células operativas. Lo hacía de manera tan discreta que cuando el Mencho finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Según versiones de informantes dentro del CGNG, el Mencho ordenó una investigación interna para identificar a los traidores. Ejecutó a varias personas, pero no pudo detener la hemorragia, porque el problema no era solo de lealtad, el problema era estructural. El CGNG había crecido demasiado rápido, había reclutado a demasiada gente sin verificar bien sus lealtades, había expandido su territorio sin consolidarlo adecuadamente, y Don Ismael había explotado cada una de esas debilidades. Yo seguía trabajando como chofer, pero cada vez me daba más cuenta de la magnitud de lo que estaba presenciando. Cada vez entendía mejor que no estaba simplemente manejando a un narco de un lugar a otro. Estaba siendo testigo de un momento histórico en el narcotráfico mexicano. Y estaba como viendo a un hombre de más de 70 años, escondido en la sierra, manejaba un imperio más grande que muchas empresas multinacionales. Y lo hacía con una calma que daba miedo. Nunca lo vi nervioso, nunca lo vi dudar. Siempre tuve un plan, siempre tuve una respuesta. Siempre estaba 3 pasos adelante de todos. Una noche, mientras lo llevaba a una reunión en un rancho cerca de Badiraguato, me habló directamente por primera vez en meses. Me dijo: ¿sabes por qué sigo vivo después de tantos años? Yo no respondí. No sabía si era una pregunta retórica o si realmente esperaba una respuesta. Él continuó: porque nunca peleo batallas que puedo evitar. Y cuando peleo, me aseguro de ganar antes de empezar. Esa filosofía era evidente en todo lo que hacía. No peleaba contra el gobierno de manera abierta. No enfrentaba a otros cárteles en guerras sangrientas. No llamaba la atención. Solo se movía en las sombras. Solo hacía alianzas estratégicas. Solo compraba lealtades. Y con eso, había construido un imperio que, según estimaciones de agencias antidrogas internacionales, movía millas de millones de dólares al año. Millas de millones que fluían a través de fronteras, a través de bancos, a través de empresas fantasmas, sin que nadie pudiera rastrearlo completamente. A mediados de 2023, el cártel de Sinaloa controlaba, de manera directa o indirecta, al menos el 40% de las operaciones que antes eran exclusivas del CGNG. Controlaban rutas en Jalisco, controlaban células en Guanajuato, controlaban contactos en Michoacán. Y lo hacían sin declarar públicamente que era su territorio. Lo hacían a través de acuerdos secretos, a través de sociedades con lugartenientes traidores, a través de operaciones compartidas donde ambas partes ganaban pero donde Don Ismael siempre llevaba la mayor parte. Este es el punto que cambia por completa la narrativa que te habían contado sobre el narcotráfico en México. Porque durante años nos dijeron que los cárteles eran organizaciones violentas, desorganizadas, que solo sabían matar y amenazar. Y sí, eso es cierto para muchos cárteles, pero no para todos. El cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de Ismael Zambada García, operaba más como una corporación multinacional que como una banda criminal. Tenían departamentos de logística, departamentos financieros, departamentos de inteligencia, departamentos de recursos humanos. Reclutaban gente con habilidades específicas. Contadores, abogados, ingenieros, expertos en tecnología. Y los pagaban bien, muy bien, mejor que cualquier empresa legal en México. Eso les daba acceso a talento que otros cárteles no tenían. Y con ese talento, construyeron operaciones más sofisticadas, más difíciles de rastrear, más rentables. Yo renuncié a mi trabajo como chofer en octubre de 2023.
No fue porque me corrieron. No fue porque hizo algo malo. Fue porque sabía demasiado y sabía que en ese mundo saber demasiado te convierte en un riesgo. Un riesgo que eventualmente tiene que ser eliminado. Así que una mañana simplemente dejó las llaves de la camioneta en la puerta de una casa de seguridad. Tomé a mi familia y nos fuimos del estado. No hay carta de DG. No me despedí. Solo desaparecí. Y hasta ahora, varios años después, sigo mirando por encima de mi hombro. Sigo cambiando de ciudad cada cierto tiempo. Sigo usando nombres falsos. Porque sé que si alguien decide que soy un problema, no habrá ningún lugar donde pueda esconderme. Pero también sé que tengo una historia que contar. Una historia que la gente necesita escuchar. Porque lo que pasó entre el cártel de Sinaloa y el CYNG no fue solo una guerra entre narcos. Fue una lección de estrategia, de paciencia, de inteligencia aplicada al crimen organizado. ¿Quieres saber cómo terminó todo esto? ¿Quieres saber si Don Ismael realmente logró tomar el control total del CYNG? La respuesta es complicada. Porque en el mundo del narcotráfico, nada es blanco o negro. No hay victorias totales. No hay derrotas absolutas. Solo hay equilibrios temporales, alianzas frágiles y traiciones esperando el momento perfecto para activarse. Lo que sí puedo decirte es que para finales de 2023, el CYNG ya no era la misma organización que había sido 2 años antes. Había perdido fuerza, había perdido credibilidad, había perdido territorio. El Mencho seguía siendo el líder, seguía siendo temido, pero ya no era intocable. Y Don Ismael había logrado su objetivo: expandir su imperio sin disparar un solo tiro, sin aparecer en ningún titular, sin que nadie pudiera acusarlo directamente de nada, porque esa es la verdadera maestría en este mundo. No se trata de ser el más violento, se trata de ser el más invisible. Hay algo que quiero que entiendas muy bien, algo que me tomó años entender y que ahora veo con claridad. El narcotráfico en México no es solo un problema de narcos, es un problema de sistema. Es un problema que involucra a políticos, policías, militares, empresarios, banqueros, porque sin corrupción en todos esos niveles, el narcotráfico no podría existir, no podrían mover toneladas de droga a través del país, no podrían lavar millas de millones de dólares, no podrían operar con la impunidad con la que operan. Y Don Ismael lo sabía mejor que nadie. Por eso invertía tanto dinero en comprar protección. Por eso tenía a políticos en su nómina, a comandantes de policía en su nómina, a militares en su nómina, porque sabía que el verdadero poder no estaba solo en controlar las rutas de la droga, estaba en controlar a las personas que supuestamente debían combatirte. Durante mis años como chofer, vi cosas que me hicieron perder la fe en muchas instituciones. Vi cómo los policías estatales escoltaban camionetas llenas de droga, vi cómo los militares recibían sobres con dinero a cambio de información sobre operativos. Vi cómo los políticos locales asistían a reuniones secretas donde se negociaban plazas, donde se dividían territorios, donde se acordaban cuotas. Y nadie hacía nada. Porque todos estaban involucrados, todos recibían su parte, todos preferían mirar para otro lado. Vi también cómo Don Ismael manejaba estas relaciones. Nunca amenazaba de manera abierta. Nunca usé violencia innecesaria. Simplemente ofrecía dinero, mucho dinero, y cuando el dinero no era suficiente, ofrecía protección. O amenazaba de manera indirecta, tan sutil que la persona ni siquiera podía estar segura de que era una amenaza. Pero el mensaje era claro: o trabajas con nosotros, o trabajas contra nosotros. Y trabajar contra nosotros no es una buena idea. Esa estrategia le funcionó durante décadas. Le permitió construir relaciones con 6 administraciones presidenciales diferentes. Le permitió sobrevivir a la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. Le permitió adaptarse a los cambios de gobierno, a los cambios de estrategia, a los cambios de prioridades, porque mientras otros capos peleaban contra el gobierno, Don Ismael negociaba con el gobierno. Y esa negociación le daba un margen de maniobra que nadie más tenía. Ahora, volvamos a la historia del CENY, porque hay un detalle que aún no te he contado. Un detalle que explica por qué la infiltración fue tan efectiva. Resulta que Don Ismael no solo ofrecía dinero a los lugartenientes del CGNG, también ofrecía algo más valioso: la oportunidad de sobrevivir. Porque en el CHNG, bajo el liderazgo del Mencho, la tasa de mortalidad de los lugartenientes era altísima. Cualquier error, cualquier sospecha de traición, cualquier muestra de debilidad, y terminabas ejecutado. No había perdón, no había segundas oportunidades. Don Ismael, en cambio, era más pragmático. Entendía que la gente comete errores. Entendía que la lealtad se gana con respeto, no solo con miedo. Y ofrecía exactamente eso.
un ambiente donde podías trabajar sin vivir con el terror constante de ser el siguiente en caer. Eso era increíblemente atractivo para mucha gente dentro del CGNG y por eso tantos aceptaron cambiar de bando. Uno de los casos más emblemáticos fue el de un lugarteniente que controlaba una parte importante de Michoacán. Este hombre había trabajado para el CGNG durante casi 5 años, había participado en enfrentamientos, había ejecutado órdenes, había demostrado su lealtad una y otra vez, pero cometió un error. Perdió un cargamento de cocaína en un operativo militar. No fue su culpa. El operativo fue imprevisto, basado en inteligencia que nadie vio venir. Pero el Mencho no aceptó excusas. Lo citó a una reunión. Y cuando vas citado a una reunión, después de cometer un error en el CINY, sabes que probablemente no vas a regresar. Este hombre no fue a la reunión, huyó. Y a través de contactos, llegó a gente cercana a Don Ismael. Le ofrecieron protección a cambio de información. Aceptado. Y no solo dio información, dio todo. Dio nombres, rutas, contactos, escondites, planos, futuros. Dio todo lo que sabía sobre las operaciones del CGNG en Michoacán. Y con esa información, Don Ismael ejecutó una serie de movimientos que desmantelaron casi por completa la estructura del CGNG en esa región. Pero lo hizo de manera inteligente. No atacó de frente. Ninguna guerra declarada. Simplemente comenzó a ofrecer mejores precios a los proveedores locales de precursores químicos. Empezó a negociar directamente con los compradores que antes trabajaban exclusivamente con el CING. Empezó a reclutar a los operadores logísticos que conocían las rutas, y en cuestión de meses el CING perdió casi el 80% de su operación en Michoacán sin entender exactamente cómo había pasado. Esto mismo se repitió en varias plazas: Guanajuato, Veracruz, Colima. En cada una, Don Ismael utilizó la misma estrategia: identificar lugartenientes descontentos, ofrecerles una salida, obtener información y luego ejecutar movimientos estratégicos que desmantelaban la operación del CING sin violencia mediática. Masacres del pecado, sin cuerpos colgados en puentes, sin vídeos amenazantes, negocios en solitario, estrategia en solitario, inteligencia en solitario. Y para cuando el Mencho se dio cuenta de que no estaba peleando contra células locales, sino contra el cártel de Sinaloa, ya había perdido demasiado terreno. Intentó contraatacar, ordenó ejecuciones, ordenó operativos de recuperación de plazas, pero cada vez que intentaba recuperar una plaza, se encontraba con resistencia inesperada, porque Don Ismael ya había comprado lealtades locales, ya había negociado con las autoridades, ya había establecido alianzas con grupos locales que antes eran neutrales. En los próximos minutos vas a entender por qué este caso sigue siendo relevante hoy en día, varios años después. Vas a entender por qué la estrategia de Don Ismael cambió el juego completo del narcotráfico en México. Y vas a entender por qué, a pesar de todos los operativos, a pesar de todas las capturas, a pesar de toda la presión internacional, el cártel de Sinaloa sigue siendo la organización más poderosa del país. Porque no se trata solo de fuerza, se trata de inteligencia, se trata de paciencia. Se trata de entender que a largo plazo, las guerras se ganan con estrategia, no con balas. Don Ismael lo entendió hace décadas y aplicó ese conocimiento de manera sistemática, consistente, implacable. Construyó un imperio que no dependía de su presencia física, un imperio que funcionaba casi en piloto automático, con sistemas, con estructuras, con protocolos. Cuando finalmente fue capturado en 2024, después de décadas evadiendo a las autoridades, muchos pensaron que el cártel de Sinaloa colapsaría. Pensaron que sin su líder más importante, sin el cerebro detrás de todas las operaciones, la organización se desmoronaría. No pasó, porque Don Ismael había construido algo más grande que él mismo. Había construido una estructura que podía funcionar sin él. Había entrenado a sus hijos, había formado a lugartenientes de confianza, había establecido alianzas sólidas con otros cárteles, con políticos, con empresarios y sobre todo, había dejado un legado de inteligencia estratégica que sus sucesores podían seguir aplicando. El control que logró sobre las operaciones del CING no desapareció con su captura. De hecho, se consolidó, porque la gente que había reclutado del CING seguía trabajando para el cártel de Sinaloa. Las rutas que había absorbido seguían funcionando. Los contactos que había establecido seguían activos. Hay un concepto en el mundo de los negocios que se llama ventaja competitiva sostenible. Es la idea de que puedes construir una ventaja sobre tus competidores que no depende solo de recursos temporales, sino de capacidades estructurales que son difíciles de copiar. Don Ismael aplicó ese concepto al narcotráfico. Construyó una ventaja competitiva sostenible basada en inteligencia,
en corrupción sistémica, en paciencia estratégica. Y esa ventaja le permitió no solo sobrevivir, sino prosperar durante más de 4 décadas. Ahora, déjame contarte algo personal, algo que nunca le he contado a nadie. Durante mi último mes como chofer, tuve una conversación con don Ismael que me cambió por completo. Estábamos regresando de una reunión, era tarde en la noche, y él estaba inusualmente conversador. Me preguntó sobre mi familia. Le dije que tenía 2 hijos pequeños. Me preguntó qué quería para ellos. Le dije que quería que tuvieran oportunidades, que estudiaran, que tuvieran una vida mejor que la mía. Él se quedó callado un momento. Luego me dijo algo que nunca voy a olvidar. Yo también tengo hijos. Yo también quiero que tengan oportunidades. Pero la diferencia entre tú y yo es que yo sé que el sistema no les va a dar esas oportunidades solo porque se las merezcan. El sistema solo te da oportunidades si tienes poder. Y el poder en este país se compra o se toma. Yo elegí tomarlo, esa frase me impactó, porque en cierto sentido tenía razón. En México, durante décadas, las oportunidades no han estado distribuidas de manera justa. La corrupción ha permitido que gente sin escrúpulos prospere mientras la gente honesta sufre. Y don Ismael había explotado ese sistema de manera brutal pero efectiva. No estoy justificando lo que hizo. No estoy diciendo que estuvo bien. Estoy diciendo que entendió el sistema mejor que nadie. Y lo usé a un favor. La realidad es que el narcotráfico en México existe porque hay demanda en Estados Unidos y en otros países. Existe porque hay corrupción en todos los niveles del gobierno. Existe porque hay desigualdad, porque hay falta de oportunidades, porque hay un sistema que empuja a la gente hacia la ilegalidad como única salida. Don Ismael no creó ese sistema, pero sí lo explotó. Lo explotó de manera magistral y construyó un imperio que generó millas de millones de dólares, que empleó millas de personas